Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos ajim, ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles a todos mis ajim, ajayot, en donde sea, en donde quiera que se encuentren, ¿verdad? En cada uno de sus lugares, de sus lugarcitos, en el país en que se encuentren, ¿verdad? Que nuestro Padre les llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Ok, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? En este audio, ¿verdad? Vamos a ver el tema, ¿verdad? Que yo lo considero, ¿verdad? Una continuación, que viene siendo más bien dicho una continuación del tema, ¿verdad? Que ya les compartí, que es el tema de la creación, que tiene que ver con el pecado de Adán y Eva, pero también lo vimos de manera muy integral, ¿verdad? Ya también por ahí, ¿verdad? Ya compartimos también el tema del árbol de la vida, ¿verdad? Este tema se va a llamar, ¿verdad? ¿Quién representa el árbol del conocimiento del bien y del mal? Así se va a llamar el tema, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, ¿quién lo representa? ¿Qué significa, ¿verdad? Este árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? ¿Qué representa? ¿Verdad? ¿Qué fue? ¿Verdad? Lo que comió Adán y Eva de este árbol, ¿verdad? Para caer en el pecado, para caer en el engaño, ¿verdad? Y así caer en la desobediencia. Bien, ese va a ser el tema. Vamos a pedir permiso a nuestro Padre porque vamos a leer, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Cada tema tiene que tener su fundamento, su base en Torah, ¿verdad? Entonces pedimos permiso a nuestro Padre e iniciamos con este tema. Baruch atah Yahweh Eloken Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, ya les compartí el tema ¿verdad? Del árbol de la vida. ¿Quién simboliza el árbol de la vida? ¿Quién representa el árbol de la vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que contiene? ¿Y qué es lo que provee? ¿Verdad? ¿Qué es lo que proveía a Adán y Hawa, Adán y Eva? ¿Y qué es lo que nos provee a nosotros, ¿verdad? En la actualidad. Ya lo vimos el tema. Y este tema del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues es todo lo contrario, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ya lo comentamos que representa a Satanás. Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua. ¿Verdad? Representa el camino del mal. Es todo lo contrario del árbol de la vida, porque el árbol de la vida representa al camino del bien, es decir, representa a Yahshua. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal representa al enemigo, al adversario, a Gilel, conocido en la antigüedad, también conocido como Lucifer, ¿verdad? También conocido como Satanás. Ese representa el árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, y lo vamos a comprobar con citas de Torah. Mire, vamos a empezar, ¿verdad? Siempre nuestro fundamento es el libro de Bereshit, mal llamado Génesis, ¿verdad? Estos 3 capítulos primeros de Bereshit, mal llamado Génesis, traen nos emiten tanta información, hay tanta sabiduría en esos 3 capítulos, hay tanto mensaje, ¿verdad? Ahí está encerrado el misterio, ¿verdad? De la creación y también del fin de la creación.
en esos 3 capítulos, ¿verdad? Está escrito lo que va a suceder desde el principio, como nos los hizo saber nuestro Padre, desde el principio, como lo dice Isaías, Isaías capítulo 46, ¿verdad? Verso 10, nos los hizo saber, ¿verdad? Que nuestro Padre, desde el principio, ¿verdad? Nos muestra el final. Ahorita les voy a dar la cita exacta, que es el Isaías 46, versos 9 y 10. Ahí nuestro Padre nos transmite, pues, Isaías, que nuestro Padre nos da a conocer el final, no nomás el final, nos da a conocer, ¿verdad?, todo lo que va a suceder, y por supuesto que nos da también a conocer el final, nos da a conocer el principio, el inicio y el final de las cosas. Es decir, el principio de esta generación de seres humanos y el final de la generación de seres humanos, para pasar a otra generación, para pasar a otra etapa. ¿Sale? Bien, miren, vamos a leer entonces capítulo 2, verso del 8 en adelante, es nuestro fundamento. Dice: y Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, aquí también en el centro del huerto del Edén. Y salía de los ríos, ¿verdad? Nos vamos a brincar eso. Dice, nos vamos a ir hasta el 14, nos vamos a ir hasta el 15, verso 15 dice: tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Yahweh Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Yahweh Elohim: no es bueno. Y ya, no es bueno que el hombre esté solo, dice, le haré ayuda idónea para él. Y ya fue donde explica, ¿verdad?, de cómo fue que formó a Eva, ¿verdad? En hebreo es Hawa, ¿verdad? Le extrajo la costilla a Adán, y de esa costilla formó a Eva, ¿verdad? Con eso estamos desvirtuando otras doctrinas que andan por ahí, ¿no? Ya las explicamos en los audios, en los temas anteriores, ¿verdad? Bien, entonces de aquí partimos, ¿no? Mas del árbol dio un mandamiento a nuestro Padre, un mandato bien claro a Adán y Hawa, como nos lo da ahorita nuestro Padre. Claramente nuestro Padre nos da un mandato. ¿Verdad? Entonces dice, más del árbol, dice que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya explicamos en el anterior tema, ¿verdad?, que el comer del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad?, pues puede ser una fruta, pero hablando simbólicamente. Pero lo que es realidad es que nosotros nos alimentemos de la palabra del enemigo. De la palabra del enemigo, ¿verdad?, que se metió al huerto del Edén a través de la serpiente. Y la serpiente le habló a Eva. Y Eva le hizo caso. Eva puso atención a la serpiente
Y lo más grave que hizo Eva es creerle a la serpiente de que lo que le dijo la serpiente, lo que le estaba diciendo la serpiente era bueno. Y eso la convenció la serpiente, pero se le metió a su ego. Fíjense cómo fue tan astuta el enemigo, ¿verdad? A través de la serpiente, que se le metió astutamente, sutilmente, suavemente, con palabras halagüeñas, con palabras bonitas, de manera que hizo caer a Eva creyendo que eso era bueno, ¿verdad? Perdón por tanta tos, pero no ando muy bien de mi garganta, ¿verdad? Ando así como con gripa, menos tosecita y traigo molestias, ¿verdad? Pero aquí estamos al pie del cañón, ¿verdad? Dando a conocer el mensaje de nuestro Padre. Nada nos los puede impedir, ni una gripa, ni una tos, ni ninguna enfermedad. Entonces, ese es el pecado de Adán, de Eva, bueno, también Adán. Comieron del fruto, es decir, escucharon esa vocecita que les hablaba y que les dijo, hey, esto es bueno, ¿verdad? Háganlo. Y creyeron y lo hicieron, inmediatamente pecaron, pues. Entonces, ¿por qué fueron expulsados inmediatamente de su cuerpo, el cuerpo que tenían Adán y Eva? Porque era un cuerpo limpio, ¿verdad? Era un cuerpo lleno de luz, lleno de energía. Entonces, ese cuerpo no soporta el pecado, no soporta la mentira, no soporta el engaño, ¿verdad? No soporta lo sucio, no soporta lo inmundo, de manera que por eso inmediatamente, ¿verdad? Ellos fueron despojados de ese cuerpo y cayeron en un cuerpo terrenal. Que este cuerpo terrenal es un cuerpo inferior al cuerpo que tenían Adán y Hawa, ¿verdad? Entonces creyeron en la serpiente. Fíjense cómo ahorita sucede, hermanita. Está muy claro todo esto. ¿Acaso ahorita no nos hablan, el pastor cristiano nos habla bonito, ¿verdad? Nos habla fuerte, nos cuentan historias, ¿verdad? y nos convence porque nos hablan palabras halagüeñas, es decir, palabras que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Te hablan mucho, fíjense, predican mucho la prosperidad. Pues que a quién no le va a gustar, ¿verdad? Fíjense, ellos dicen, no, pues, ¿cómo te engañan para quitarte tu dinero? Porque en realidad de eso se trata. Ahí hay pastores millonarios. Te dicen, no, es que tienes que sembrar para cosechar. Porque si no siembras en el reino, no vas a cosechar, te dicen. Entonces prácticamente te obligan a dar una, vamos a llamarle el diezmo, ¿no? Como le llaman ellos. O una aportación voluntaria, pues. Una ofrenda, vaya. Ofrenda voluntaria, le llaman ellos. Pero te dicen ellos, no, y te cuentan historia, de personas que en cuanto dieron su ofrenda, ¿verdad? El Padre les rápidamente les dio una casa nueva, les dio un carro nuevo, trabajo nuevo, les dio dinero. Cuentan esas historias para captar la atención, ¿verdad? La atención de la gente, para que la gente se enganche y diga, oh, ok, por eso me puede pasar a mí, y yo voy a dar mi ofrenda para que el Padre me la duplique, triplifique, ¿verdad? Para que me dé riquezas. Eso lo predican mucho el pastor cristiano. Pero eso lo hacen, ¿verdad? Para enganchar a la gente y que la gente caiga en ese engaño y les esté dando sus ofrendas, ¿verdad? Ya la pobre gente que no tiene ni para comer, pero tiene que estar dando sus ofrendas. Entonces,
Ahí le está hablando el enemigo. Ahí te estás alimentando en el cristianismo, en el catolicismo, te estás alimentando del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que te está hablando y la gente se lo está creyendo. Se lo está creyendo y te está llevando por caminos de oscuridad. ¿Verdad? Te está desviando del camino verdadero. Porque ese es el verdadero propósito del enemigo. Desviarte. Por eso es que el mensaje verdadero de nuestro Padre, ¿verdad? Lo distorsionaron. ¿Verdad? Primero lo quisieron borrar. Lo quisieron exterminar. Y quisieron también borrar los nombres verdaderos. Pero no han podido. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora lo distorsionaron. Es decir, te engañan con la verdad, pero la verdad la distorsionan, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el engaño. Y la gente piensa que eso es bueno. Así como pensó Eva. Porque Eva, ¿qué dijo Eva? Dijo Eva, ok, vio que era un fruto bueno para comer. Fue lo que dijo Eva y comió. Porque dijo, eso es bueno para comer. Y comió. Y cayó en el engaño. ¿Verdad? Y es lo que pasa, es lo que está pasando ahorita. Mire, vamos a seguir leyendo. ¿Verdad? Porque aparte de la serpiente, ¿verdad? Le tocó el ego a Eva de que iba a ser como un Elohim. Es decir, que iba a tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, iba a conocer lo bueno y lo malo. Y eso se le hizo bueno a Eva, ¿verdad? Entonces, le tocó su vanidad, le tocó su ego, su codicia, ¿verdad? Su ambición, y cayó Eva en el engaño, ¿verdad? Mire, por ejemplo, vamos a leer Ezequiel, ¿verdad? Para que vean lo que pasaba cuando el pueblo también caía en el engaño. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28. Capítulo 28, verso del 1 al 10. Lo vamos a leer, mire. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Elohim. En el trono de Elohim estoy, sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Elohim. Aleluya. O sea, ya se sentía un Elohim. Le está hablando al príncipe de Tiro, ¿no? Se sentía un Elohim cuando era un hombre, no era Elohim, ¿verdad? Pero se envaneció, se llenó de su ego, creció, se envaneció su ego, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Eva, y ya se sentía un Elohim. Dice, y has puesto tu corazón como corazón de Elohim. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Para que vean, las riquezas envanecieron su corazón. Por tanto, dice, así ha dicho Yahweh el Adón. ¿Por qué la riqueza envanecieron su corazón? Porque sabemos que quién es el dueño de la riqueza de este mundo. El dueño es el príncipe de este mundo, el que tiene el dominio de este mundo es el enemigo. Es Satanás, pues Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua. Por tanto, dice, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Elohim, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares.
¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Elohim? Aleluya. Aquí le hace una pregunta. ¿Hablarás acaso delante del que te mate diciendo, yo soy Elohim? Tú hombre eres y no Elohim, le dice nuestro Padre, en la mano de tu matador. De muerte de incircunciso morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahweh, nuestro Adón. Aleluya. Esta actitud del príncipe de Tiro es una actitud similar a la que tuvo Hawa, ¿verdad? Mal llamada Eva. Entonces aquí nuestro Padre vea lo que hizo con el príncipe de Tiro, ¿verdad? Por cuanto se envaneció. ¿Acaso Eva no se envaneció? Eva dijo, ok, voy a ser un Elohim, ¿verdad? Se envaneció, le tocaron su ego y aquí le llaman, aquí en México, ¿verdad? Dicen que se esponjó como pavo real. Ahí ¿verdad? Cuando se eleva de ego y se siente superior a los demás, ¿no? Aquí en México se dice que se esponjó como a pavo real. Ya ves que los pavos reales cuando se enojan se esponjan, ¿verdad? Pues así le dicen aquí en México. Entonces, aquí está claramente nuestro Padre, ¿verdad? Cómo lo bajó rápido de su vanidad, de su ego. Lo castigó, igual que Eva también. Eva le tocó el ego, ¿verdad? Se supo meterse la serpiente, ¿verdad? Para lograr que Eva cayera en el engaño y cometiera el pecado. Comiera de ese alimento. O sea, creyera, pues, ¿verdad? Entonces, al tú creer, fíjense, cuando te habla el cristiano, el católico, etcétera, ¿verdad? Y te convence, caíste en el engaño y te vas por caminos de perdición, por caminos de oscuridad, ¿verdad? Por caminos desviados, pues te desvías completamente del camino verdadero. Ahí te vas tras idolatrías, pues, ¿verdad? Y abandonas Torah. Ya ves lo que nuestros hermanos cristianos que dicen, que Torah está abrogada. Entonces abandonan Torah, ¿verdad? Abandonan a nuestro Padre Yahweh y a Yahshua nuestro Mashiach, porque ellos se van con el Jesucristo y con el Dios, que ya sabemos claramente que Dios, ustedes chéquenlo en el internet, claramente Dios, ahí ni siquiera se cubren, fíjense, Dios viene de Zeus, ¿verdad? De Zeus en el latín y el Teos en el latín creo y Zeus en el griego. Pero claramente Zeus. Entonces, si tú adoras al Jesucristo, a Dios, al Señor, estás adorando a Zeus, ¿verdad? Entonces, estás alimentándote del árbol del bien y del mal. Estás por camino de perdición. ¿Y perdición de qué? Perdición de del alma, porque bueno fuera que uno perdiera el cuerpo, este cuerpo terrenal no había problema, pero el problema es no perder nuestra alma, porque entonces sí nos vamos al sufrimiento eterno. Y ya sabe, el sufrimiento eterno al lago de fuego es estar quemándote en vida. Eso es el sufrimiento eterno, que no va a tener fin ese sufrimiento. Entonces, por eso debemos nosotros cuidar nuestra alma. Por eso sí tenemos que buscar andar por el camino verdadero y tratar de salir de esos caminos de oscuridad. Pero el salir de esos caminos de oscuridad requiere purificación. Fíjense, purificar nuestra alma, purificar nuestro corazón, purificar nuestra mente, nuestro cuerpo, purificar nuestros labios, quitarnos esas palabras sucias, esos nombres paganos y tratar, porque es un proceso, ¿no? Yo tampoco los juzgo porque yo sé que es un proceso, es muy difícil a veces quitarnos, ¿verdad? Quitarnos, por decir así, el Señor, el Eterno, el Hachén, porque ya lo traemos de raíz.
¿verdad? Pero poco a poquito, hermanitos, hermanitas, poco a poquito hay que ir saliendo, hay que ir purificando nuestros labios, ¿verdad? Para estar preparados, ¿verdad? Preparándonos para el regreso de Yahshua, nuestro Mashiach. Es necesario que nos preparemos, ¿eh? Es necesario. ¿Por qué? Miren, aquí hay una gran diferencia. Yo lo he comentado en varios temas, no sé si ustedes lo han captado o no. Aquí, miren, es importante que nos purifiquemos ahorita, que nos restauremos, pero ahorita estamos en una etapa de restauración, acuérdense. Ya nos quitamos la venda, como dice Segunda de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Al momento que uno reconoce a Yahshua en nuestros corazones, ¡pum!, se nos cae la venda, ¿verdad? Y se nos abren los ojos, ¿verdad? Empezamos a conocer de Torah, a conocer los nombres verdaderos, ¿verdad? Y a conocer el mensaje verdadero. Entonces todo eso es un proceso de restauración, es un proceso de limpieza, de purificación, ¿verdad? De ir dejando lo oscuro, lo sucio, ¿verdad? Perdón, bueno, ahí me cortó una llamada de lo que es, ¿verdad? De donde estaba, de lo que estaba explicando, ¿verdad? A ver si no me perdí poquito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entonces a continuar. Vamos a continuar con lectura, ¿verdad? Porque me perdí un poquito de lo que estaba explicando. Bueno, pero al final estaba comentando lo del capítulo 28 de Ezequiel, ¿verdad? Que cómo se envanecieron, ¿verdad? Se engrandecieron, les ganó el egoísmo, la avaricia, la ambición, ¿verdad? Y pecaron. Así como pecó Eva, ¿verdad? Le ganó la ambición y pecó, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a leer. Vamos a leer ahorita un Salmo 82. Vamos a leerlo. Vamos a ver, Salmo 82, lo vamos a buscar aquí. Salmo 82, del 6 y 7. Dice así: yo dije, fíjense bien, bueno, desde el 4 dice: librad al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Fíjense, esta profecía se cumple precisamente con Yahshua, cuando los fariseos pues le reclaman a Yahshua por haberse dicho, ¿verdad? Dijo ser el hijo de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces ellos le reclaman, pero Yahshua les dice, escrito está, dice la palabra, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, fíjense bien, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Entonces está escrito, Elohim somos, claro, porque somos, acuérdense que Elohim viene de jueces, de autoridad, y Elohim significan jueces. Nosotros aquí, terrenalmente hablando, somos jueces porque conocemos, con el pecado de Adán y Eva, nosotros conocimos el bien y el mal. De manera que al conocer lo bueno y lo malo, podemos hacer un juicio, podemos emitir juicio, ¿verdad? Por eso es que existen los jueces, ¿verdad? En cualquier sistema de justicia de cualquier país, existen los jueces que son quienes determinan, ¿verdad? Emiten juicios, ¿verdad? Para determinar a alguien que es inocente o a alguien que es culpable, ¿verdad? Entonces por eso es que hay Elohim, esos jueces del sistema de justicia, ¿verdad? Pues si nosotros decimos, son Elohim,
pues estamos diciendo que son jueces, ¿verdad? Por eso a nuestro Padre Yahweh y a Yahshua no les podemos decir únicamente Elohim. En todo caso le diremos Elohem Yah, porque ahí ya estamos diciendo que nuestro juez de justicia es Yahweh y nuestro juez de justicia es Yahshua, con el Yah, ¿verdad? Ellos hay que acompañarlo, o en su caso decir, ¿verdad? Nuestro Elohim Yahweh Sebaot, nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Siempre hay que acompañarlo, porque si nada más decimos Elohim, estamos hablando de jueces terrenales. ¿Sale? Bueno, vamos al 37. El Salmo 37 también lo vamos a leer. A ver qué nos dice el Salmo 37. ¿Verdad? Salmo 37, 27. 37, 27. Dice así: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Aleluya. Por eso es nuestro Padre que dice, cuando peca Adán y Eva, ¿verdad? Inmediatamente protege lo que es el camino que lleva al árbol de la vida. Porque dice, no vaya a ser que estiren la mano, tomen del árbol de la vida y vivan para siempre, cuando ya habían pecado, ¿verdad? No, o sea, no es así. Hay que, lógicamente que una vez que pecaron, hay que seguir un proceso, ¿verdad? De limpieza, de purificación, para volver a entrar al huerto del Edén. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros, hermanito? Nosotros estamos pasando ese proceso de limpieza, ese proceso de purificación. Nos estamos preparando, Yahshua nuestro Mashiach nos está preparando para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? En su regreso. Ahora, creo que les comentaba antes de que me cortara la llamada, yo les comentaba que hay una diferencia ahí. Hay una diferencia en quienes seguimos el camino, ¿verdad? Quienes seguimos el camino de, llamémosle de restauración de la casa de Israel, llamémosle el camino de limpieza, de purificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza, la tikva en hebreo, de la promesa que nos hizo nuestro Padre y que la reveló Shaul de Tarso a la quejilá de los Corintios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. De manera que nuestra esperanza, nuestra tikva es esforzarnos ahorita en el camino de Yahshua, es decir, obedecer Torah y poner por obra todos los mitzvot de Torah, estar al pie del cañón, ¿verdad? Reconociendo a Yahshua nuestro Mashiach, Yahweh nuestro Padre, ¿verdad? Estar en obediencia de Torah, y eso nos va a llevar a un proceso de purificación, de ir dejando todo lo sucio, los nombres y palabras sucias griegas, romanas, ¿verdad? Para ir sustituyéndolas por los nombres limpios y puros de Torah, por las palabras limpias de Torah. Ese es el proceso de limpieza que tenemos que pasar. Como pasó nuestro pueblo en el desierto, cuando salieron de Egipto, pasaron por el desierto con ese propósito, para ser limpiados, purificados, quitarse toda la idolatría que traían de Egipto para poder entrar a la tierra prometida ya limpios, ya purificados, ¿verdad? Si no al 100%, a un 80%, 90%, pero prácticamente, ¿verdad? Con un corazón más justo, con un corazón más sensible, quitando esa dureza de corazón que traían de Egipto, ¿verdad? Y preparando nuestro corazón, ¿verdad? A sensibilizar nuestro corazón, que sea un corazón dispuesto a obedecer a nuestro Padre Yahweh, a Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Para poder entrar a la tierra prometida. Porque si nuestro corazón lo mantenemos duro, así no podemos entrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si nosotros seguimos este camino, si nos esforzamos, ¿verdad? Ahorita, en mantenernos firmes a los pies de Yahshua, en obediencia, compartiendo su palabra, compartiendo su mensaje, dándolo a conocer,
¿verdad? A las más personas que podamos, ¿verdad? Nosotros tenemos esa esperanza, que seamos transformados, ¿verdad? Que estemos vivos, ¿verdad? Y seamos transformados únicamente, no suframos la muerte. No suframos la muerte porque nosotros ya traemos un proceso de limpieza, un proceso de purificación, un proceso de descontaminación, ¿verdad? De quitarnos toda la contaminación que podamos para poder entrar a hacer la transformación al cuerpo limpio. Porque a ese cuerpo limpio no podemos entrar con pecado, no podemos entrar sucio, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos siguiendo este camino de limpieza. Nos estamos preparando. Yahshua nos está preparando para poder recibir el nuevo cuerpo, ¿verdad? Cosa que no va a suceder con los que anden en oscuridad, ¿verdad? Con aquellas almas que sean también parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh y que se hayan retardado, ¿verdad? Que se hayan confiado, ¿verdad? Que no anden, ¿verdad? Bien al 100%, ¿verdad? Que anden muy light, ¿verdad? Que como que sí estoy aquí, pero también ando en el cristianismo, en el catolicismo, en el mesianismo, con el judaísmo, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad? Que no anden decididos, porque estos ya son tiempos de definiciones, hermano. O estamos con Yahshua nuestro Mashiach, o no estamos con Yahshua. Entonces el que no esté con Yahshua ahorita, ¿verdad? Se va a quedar a la gran tribulación. Y en la gran tribulación, ¿qué va a pasar? Va a tener que sufrir la muerte de este cuerpo terrenal para poder rescatar su alma. Pero va a sufrir la muerte, ¿verdad? Y la muerte ya lo leímos en Apocalipsis, capítulo 20 creo, 19, 20 por ahí, que van a ser decapitados. El que se queda a la gran tribulación va a tener que ser decapitado. Es decir, hacer morir este cuerpo terrenal, este cuerpo pecador, para salvar su alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no puede ser transformado, porque él no llevó ese proceso de purificación. Él no se desintoxicó, vamos a decirle así, ¿verdad? Él no se quitó las impurezas de este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, él no estaba preparado para el regreso de Yahshua, para ser transformado al cuerpo limpio. Él no estaba preparado. Por eso es que el que no esté preparado se va a quedar a la gran tribulación. Y va a tener que sufrir la muerte. Y esa es la diferencia con los que nos esforcemos ahorita, ¿verdad? Nosotros queremos evitar sufrir la muerte, sino únicamente ser transformados. Esa es la diferencia, hermanito, ¿verdad? ¿Verdad? No sé si me di a explicar, ¿verdad? Si no me entendieron, por favor, pregunten. Cualquier duda, inquietud, ¿verdad? Que tengan, pregúntenla. Porque es un tema muy profundo, ¿eh? Es un tema muy profundo. Y pueden surgir muchas dudas. Es normal que haya preguntas y dudas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Porque me quedan varias citas. Ahora en Romanos. Vamos a leer Romanos. Romanos 7:7. Aquí viene Romanos. Romanos 7, capítulo 7, verso 7. Dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera, dice Shaul de Tarso. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, ¿verdad? Es decir, a través de Torah nosotros conocimos el pecado, ¿verdad? Porque conocimos, ¿verdad? Los mitzvot de nuestro Padre, ¿verdad? Que nos decía que no, lo que no debemos hacer, ¿verdad? Porque si lo hacemos cometemos pecado, ¿verdad? Lo mismo sucedió con Eva, ¿verdad? Eva sabía
que no tenía que, sabía que tenía que obedecer a nuestro padre, ¿verdad? No, ella sabía que tenía que obedecer al árbol de la vida, es decir, comer del fruto, escuchar su palabra, obedecer los mitzvot del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Eva desobedeció, ¿verdad? Y escuchó, y lo peor del caso que creyó, ¿verdad? Y cayó en el engaño porque comió de ese alimento, el alimento del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Bien, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer Job, fíjense. El libro de Job, vamos a leer ahí lo que nos dice Job. A ver, permítame, ¿dónde viene Job? Job. Aquí viene Job, capítulo 28, verso 28. 28. Fíjense lo que dice Job. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Adón es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Aleluya. Palabras muy sabias. Es totalmente 100% sabias. La sabiduría del hombre es temer a nuestro Adón, a nuestro Padre Yahweh y a Yahshua nuestro Mashiach. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Aleluya. Vamos a leer Efesios, porque el tiempo avanza y no, ¿verdad? Y el chiste es leer todo. Efesios 4. Vamos a ver ahorita Efesios 4. A ver, permítame un poquito. 4, 25 al 32. Dice así. Dice: por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, por no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, aleluya. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar bondad, mal llamada gracia, a los oyentes. Aleluya. Seguimos, 30. Y no contristéis al Ruach Kadosh de Elohim, Yahweh nuestro Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, tened rajem unos a otros, perdonaos unos a otros. Yahweh nuestro Elohim también os perdonó a vosotros en Yahshua nuestro Mashiach. Aleluya. Tremendo mensaje. Apartémonos del mal, es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Y es lo que le dijo nuestro padre a Eva. Apártense del mal. ¿Qué dijo apártense del mal? Pues no coman del árbol no coman del fruto de ese árbol. Claramente se lo dijo nuestro padre, apártense porque ese árbol es malo, ¿verdad? Claramente se lo dijo nuestro padre, pero allá va Eva, y no nomás Eva. Desafortunadamente los seres humanos así somos, hermanito, hermanita. Nos dicen, ¿sabes qué? No hagan esto porque es malo. Y como que parece que te dicen que lo hagas, ¿verdad? Nos gana la curiosidad, ¿verdad? Nos gana esa inquietud, ¿verdad? Por conocer lo desconocido, ¿verdad? Cuando nuestro Padre nos está diciendo claramente no lo hagas. ¿Y qué hay que hacer? Obedecer, porque el que obedece no se equivoca.
Tan sencillo, el que se equivoca es el que desobedece. ¿Verdad? Así de sencillo. Si nuestro padre te dice, no hagas esto, no lo hagas. Tan sencillo, hay que ser obediente nomás. Hay que obedecer Torah. Ahora vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1, 12 y 13. A ver, 2 de Corintios. Aquí está. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 12 y 13. Dice así. Porque nuestra honra, mal llamada gloria, porque nuestra honra es esta, el edut, mal llamado testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de nuestro Padre Yahweh, no con sabiduría humana, sino con la bondad de nuestro Padre Yahweh, mal llamada gracia, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Aleluya. Y espero que hasta el fin las entenderéis. Aleluya. Sí pasa, hermano. A veces unos nos retardamos más, ¿verdad? En aprender, en conocer el mensaje de nuestro Padre, en ponernos ya firmes, porque a veces dudamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, sí, sí acepto a Yahshua, sí acepto a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Pero escucho también un cristiano, a un católico, a un mesiánico, a un rabino, ¿verdad? Y el problema no es malo escucharlos, pero cuando ya tienes fundamento de Torah, cuando ya tienes bases, cuando ya tienes las bases, el fundamento de Torah, del mensaje verdadero de nuestro Padre, ya puedes escuchar a cualquiera porque ya nadie te va a mover. Nadie te va a mover. Pero el problema es que si no tienes bases, si no tienes fundamento y te pones a escuchar uno por aquí, otro por allá, pues te van a revolver. Te van a hacer una capirotada, como decimos aquí en México. Fíjense, vamos a leer ahora Romanos capítulo 1. A ver qué dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Romanos capítulo 1 del 21 al 32. Dice así. Hasta el 32 dice. Dice, pues habiendo conocido a nuestro Padre Yahweh, no con la honra mal llamada glorificaron, no le honraron, mal llamado glorificaron, no le honraron como a nuestro Padre Yahweh, como a nuestro Elohim, ni le dieron bondad, mal llamada gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la honra, mal llamada gloria de nuestro Padre Yahweh, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Yahweh nuestro Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de nuestro Padre Yahweh por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí, vamos a parar aquí, ¿no? Dice el 25, verso 25 del capítulo 1 de Romano. Dice, ya que cambiaron la verdad de nuestro Padre Yahweh por la mentira. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Aquí está, ¿qué fue lo que hizo Eva? Cambió la verdad por la mentira, porque fue engañada. Honrando, dice, y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Claro, al hacerle caso a la serpiente, Eva honró a la serpiente y le dio culto a la serpiente antes que a nuestro Padre.
el cual es bendito por los siglos, nuestro Padre, pues. Entonces, eso fue lo que hizo Eva, hermanito, hermanita. Vean, vean, hasta la fecha lo estamos haciendo nosotros. O sea, hay gente que lo hace. Nosotros afortunadamente ya estamos siendo restaurados, ya vinimos al camino de Yahshua y ya nos andamos alejando de todos esos caminos de oscuridad. Pero nuestros hermanos cristianos no. Y no nomás cristianos, mesiánico, judaísmo, islam, etc. Dice, por eso Yahweh Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fíjense bien, cambiaron el uso natural las mujeres por lo que es contra naturaleza. Es decir, acuérdense, el movimiento LGTB, ¿verdad? Que es, ahora se casan mujeres con mujeres y hombres contra hombres. Fíjense, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a nuestro Padre Yahweh los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de nuestro Padre Yahweh, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin rajem, mal llamada misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de nuestro Padre Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aleluya. Aleluya. Todo eso, caímos en todo eso, hermanitos, hermanitas, por la maldición del pecado de Adán y Eva. Eso fue lo que pasó. Pecó Adán y Eva, y caímos en maldición cuando estábamos en bendición. Porque Adán y Eva estaban en bendiciones, ¿verdad? Entonces pecaron y cayeron en maldición y caímos en toda esta. Entonces, por lo tanto, todo esto es la realidad, es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, como dice aquí, son dignos de muerte, como dice nuestro Padre, como dice Shaul de Tarso a los romanos, ¿verdad? Tremendo. Entonces, ¿quién es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Conclusión, hermanos, hermanas. ¿Quién es el que representa al árbol del conocimiento del bien y del mal? Satanás, hermanos, hermanos. Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua, ¿verdad? Bueno, me faltó leer. Yo creo que vamos a hacer otro audio de ese tema, porque me faltó leer todavía, explicarles que así como engañaron a Eva en un cuerpo rohim, nosotros vamos a pasar al milenio en un cuerpo rohim y viviremos 1000 años de shalom, porque el enemigo estará atado en el abismo junto con el falso profeta. Pero pasando los 1000 años será suelto por breve tiempo y engañará a las naciones, ¿verdad? Y vendrá la guerra de Gog y Magog, y entonces vendrá destrucción. Me falta explicar esa parte. Vamos a hacer otro audio de este tema, ¿verdad? Para complementar, vamos a complementar ya todo el tema de la creación, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo vamos a complementar para que vean que desde el principio ya nos estaban anunciando el final. La creación inicia con 8 y termina con 8. ¿Sale? Eso lo vamos a ver en el siguiente audio, porque es necesario, ¿verdad? Concluir bien este tema, ¿verdad? Para que vean ustedes las consecuencias que hubo de la desobediencia de Eva y las consecuencias que está habiendo por la desobediencia del pueblo
de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Bueno, por lo pronto concluimos este primer audio, ¿verdad? De este tema. Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que haga resplandecer su rostro para con su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yacodei de su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestro camino, nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Nos vemos en un segundo audio, hermanito, hermanita, de este tema del árbol del conocimiento del bien y del mal. Shalom, shalom para todos.